Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Y hará el efecto que dice 2 de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él con la palabra y la gloria nos va transformando. Y la palabra del Señor jamás traerá un peso, jamás te pedirá nada que tú no puedas hacer. Como siempre, para mí es un privilegio estar delante del linaje de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido de parte de Dios, el pueblo que vale el precio, la sangre de Cristo, que es un precio pagado por ti y por mí, que no hay ningún material, ninguna otra provisión, ni en este mundo, ni en el venidero, que pueda compararse al valor que tú y yo tenemos, porque es la preciosa sangre de Cristo, la preciosa sangre, la sangre limpia y pura del Cordero inmolado, que fue dado por ti y por mí para pagar nuestra deuda, para quitarla, para anularla, para cancelarla, atraernos al Padre. Y ahora tú y yo, por medio de ese sacrificio, por medio de esos méritos y beneficios, no solamente podemos accesar a las bendiciones de parte de Dios para nuestra vida en este peregrinar, sino también tenemos, como dice su palabra, paz para con Dios el Padre. Espero que ya estés teniendo un tiempo extraordinario en el reposo de tu casa si no trabajaste, dándole gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, suficiente provisión para tu necesidad, para todo lo que necesites. Y de la misma manera, un corazón agradecido, un corazón contento, porque miraste la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, y porque su palabra es fiel para cumplirse si tú y yo la creemos. Salmo 138. Tres cosas importantes en ese salmo. Dice, primeramente, yo te adoraré, te alabaré en tu santuario. Seguido a ello dice que Dios honra por sobre todas las cosas su palabra. Él aviva su obra en tu vida y en mi vida. Y Él suplirá todas las cosas que tú y yo necesitemos para que su propósito se perfeccione. La pregunta y el desafío de Dios para tu vida y para mi vida en esta clase, en el aula, en la escuela del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo quiere y está haciendo en nosotros es, cuando la provisión de Dios viene y nada te falta y todo lo tienes, ¿tú cumples con tu responsabilidad? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es lo que venimos repasando de tiempo en tiempo y la semana pasada. Me seréis testigos. Todos los discípulos, todos los testigos, todos los hijos tienen específicas instrucciones. El discípulo tiene específica enseñanza, instrucción de su maestro. El hijo tiene específica instrucción y mandamiento de su Padre. El creyente tiene específico el Señor, el Dios, a quien Él cree, a quien Él confía. Así tú y yo, en estos días, en los que no solamente la confusión está en lo externo y afuera, sino dentro de los lugares donde la iglesia de Cristo se congrega, se reúne, la asamblea de los justos, en las sinagogas. Una sinagoga era un lugar de reunión, un lugar donde la gente venía y se congregaba para oír la palabra de Dios. La confusión, el caos, ya no solamente es afuera, sino es internamente
presente. Por eso tú y yo necesitamos regresar. Necesitamos considerar, necesitamos experimentar y volver a vivir la comunión, la relación, la llenura, la vivencia, lo que dice Romanos: vivid en el Espíritu, andad en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, no es un espíritu, es Dios. Y dice su palabra claro, el propósito del regalo, Juan 14, 15 y 16. Y la semana pasada en la clase recordábamos cómo está la comunión, cómo está la relación. Porque nuestro hermano Pablo nos aconseja: no contristéis, no lo pongas triste. Y en otro versículo dice: no apaguéis. Y hablábamos que cuando es apagar es cuando todo está en silencio, cuando todo está en blanco. ¿Cómo está la comunión? ¿Cómo hiciste tu tarea? ¿Cómo revisaste en tu ser interior? ¿Cómo está la comunión? No con un espíritu, con el Espíritu Santo, con el Dios Espíritu Santo, donde Él es el Señor. Y si Él es el Señor y Él te da una instrucción y te da una orden y un mandamiento, tú y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer y accionar lo que Él nos está pidiendo, porque Él es el Señor. Ciertamente es amigo, es consolador, es ayudador, es abogado, es maestro, es guía, porque dice que Él nos conduciría por sendas de justicia, por sendas de verdad. Es un balance, es un equilibrio. Y revisando en la jornada que hemos venido caminando en Mateo capítulo 14 y 15 y 16 y en adelante, y desde el principio, el Señor Jesús, el maestro de maestros, el profeta de profetas, el guía, el Dios hecho carne, manifestado a los hombres, lleno de gracia y de verdad, tenía un propósito: instruirnos, enseñarnos, para que nosotros determináramos en el punto, en el momento en el que Él iba a traernos a Él. Él nos dio ejemplo en todo. Él quería enseñar a sus discípulos. Él quería mostrarles lo que ellos también iban a hacer en un momento determinado. Pero al mismo tiempo también estaba queriendo trabajar su carácter, su ser interior. Porque el evangelio es la religión cristiana solo administra la provisión y la riqueza de Dios. El evangelio es un equilibrio, es un balance. Primero quiere Dios trabajarte. Primero Dios quiere hacer su obra en nuestro corazón. Y después de que hayas pasado un proceso de algo, administrar un don, una gracia de parte de Dios, manifestándole siempre a Él, dándole siempre la gloria y la honra a Él. Y venía meditando, y en todos estos días, como es una secuencia, como es una clase, como es una lección continua de lo mismo, la palabra, el Espíritu, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo, promesas, propósitos, planes que Dios se forjó desde antes de la fundación del mundo en tu vida y en mi vida. Pero ahora, en este tiempo que estamos viviendo, de liberalidad, de libertinaje, de confusión, donde el amor de muchos se está apagando, donde está reinando las tinieblas, porque Isaías dice que las tinieblas son oscuras, son densas, y algo denso es algo tupido, algo cerrado, algo que se está incrementando, se está poniendo más espeso. Pero tú y yo tenemos una palabra de bendición de parte, no del apóstol, no de un discípulo,
discípulo, no de un comentarista, no de un pastor, no de un profeta, no de un maestro, no de una persona humana. Tenemos una promesa dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas sus palabras, todas sus promesas son sí, son amén. En Él se cumplen, en Él son, y todo se activa. Sus principios, su palabra, sus mandamientos, todo lo que Él hablaba, todo lo que Él declaraba era certificado, era asegurado, se cumplía y era una realidad. Y las palabras de Él a tu vida y a mi vida: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Ya no solamente nos conformemos con administrar los dones, la profecía pasará, la esperanza, los dones pasarán. Pero ¿cómo estás dejando que Dios trabaje tu corazón, trabaje tu ser interior? Porque todo es interno. Israel miró en lo externo las maravillas, los portentos, los prodigios que Dios hizo para que ellos se convencieran de la realidad del Dios, la clase de Dios que ellos tenían. Pero Dios, ahora en tu vida y en mi vida, está trabajando de adentro para afuera. ¿Cuánto le crees? ¿Cuánto le confías? ¿Cuánto le obedeces? ¿Cuánto te apartas, te santificas? Porque Él es santo, nosotros también somos santos. Debemos de manifestar esa santidad. Y no solamente no cometer pecados visibles que se miran, pecados internos. Cómo está desarraigada la envidia, los celos, el enojo, la ira, la contienda, la maldicencia, el falso testimonio, la mentira, el engaño, la difamación. Son cosas internas que no se ven. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la limpieza? Hablábamos en la clase pasada acerca de la limpieza, acerca de la santificación. Porque ejercer los dones, tú puedes hacerlo. Cualquiera lo hace. Pero llegará el día, Mateo capítulo 7, donde dice el Señor Jesús, el lleno de gracia y de verdad, el misericordioso, el compasivo y el clemente. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No te conozco. ¿Cómo estás dejando? ¿Cómo estoy dejando que el Espíritu Santo opere la voluntad de Dios, opere con su palabra dentro de tu corazón? Porque no hay ninguna operación, ni ninguna cirugía, nada tan perfecto como la obra que el Espíritu puede hacer con la espada de la palabra. Porque ella penetra hasta los tuétanos, la médula, lo más profundo, el ser más interior. ¿Cómo estás dejando? ¿Cómo está tu comunión con la palabra? ¿O estás como mucha gente, como el reguilete dando vueltas, oyendo a un predicador de la prosperidad, oyendo a otro que te lambe la llaga como Lázaro y el perro? ¿Estás como otro que te apapacha con la psicología? No, sí, usted tiene razón. Usted es como es porque la culpa es de su papá, la culpa es de su mamá, la culpa es de su abuelito, de sus ancestros. ¿Cómo estás dejando que la palabra y el Espíritu operen en tu corazón, desarraigando las cosas que no convienen a la naturaleza nueva? Porque administrar los dones es una riqueza que no es tuya ni mía, es de Dios. Y si tú la tomas para ejercerla, administrarla, te va a funcionar. Pero no por ti quizá. Dios va a respaldar siempre su palabra, como dice el Salmo 138. Dios por sobre todas las cosas honra su palabra.
Conozco compañías prósperas que le diezman y le sirven a Satanás, pero ponen principios bíblicos en práctica y son prosperados. Porque ponen principios bíblicos. ¿Son cristianos? No necesariamente. Simplemente Salmo 138. Dios, por sobre todas las cosas, honra su palabra. Las palabras de Dios sobre tu vida, las promesas de Dios sobre tu vida, los propósitos en palabras y en promesas de Dios sobre tu vida, ciertamente se cumplirán. Pero la pregunta es, ¿cómo se van a cumplir? ¿Cuál va a ser mi condición? ¿Será como la de Jonás? ¿Un siervo desobediente que siempre quería hacer como él quería? ¿O será como Sansón, que quería hacer la voluntad de Dios, pero luego vivir y hacer como él bien le parecía? La palabra, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas o lo vas a ver un día, tiene principios, mandamientos, preceptos, ordenanzas establecidos. ¿Qué es establecido? Es algo que ya está puesto, es algo que ya está cimentado. Y cuando tú y yo venimos al evangelio, no a la religión cristiana, al evangelio, no a una religión donde yo me formo y me ideo mi propio Dios, al evangelio de Jesucristo. Yo tengo que someterme, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer lo que esa instrucción, ese mandamiento me pide. Y en eso estamos, en la escuela, en el aula del Espíritu Santo, donde Él está haciendo su obra con su palabra en tu vida y en mi vida. Ciertamente tú y yo éramos un caos, éramos una oscuridad interna, tinieblas, estábamos muertos, había podredumbre, había pestilencia internamente, era algo horrible, pero cuando el Señor le plació alcanzarnos, Él empezó a posar su espíritu sobre tu vida y sobre mi vida, y con su palabra empezar a hermosearnos con un solo propósito. Primera de Pedro 2:9. Ahora pues, vosotros sois linaje escogido, posesión exclusiva de Dios, nación santa, real sacerdocio, con un propósito, un pueblo con un solo propósito: anunciar, ser testigos, ser discípulos fieles. ¿De qué y de quién? Del mensaje de esta vida, del mensaje de salvación, proclamando las virtudes del único Dios verdadero, el misericordioso, el compasivo, y meditando en la palabra todavía de la clase pasada, Hechos capítulo 1, una orden, no fue un si te parece, si quieres, si es una orden es que tú y yo lo tenemos que cumplir, y ahí se va a definir nuestro corazón, si verdaderamente hay gratitud y hemos entendido que somos discípulos de un Señor, de un Maestro, somos siervos de un Señor, donde Él manda y yo obedezco. Somos discípulos de un Maestro donde Él enseña, Él instruye y yo pongo por obra la instrucción. Y Hechos capítulo 1 dice la orden, es una orden. Vayan, quédense ahí, no se alejen. Es una orden. Cuando tú le dices a tu hijo,
me esperas en esta esquina, a las 4 de la tarde te recojo. Me esperas afuera de la puerta de la escuela y yo a las 4 ahí te recojo. ¿Qué quiere decir? A las 4 de la tarde yo voy a llegar y tú vas a estar ahí esperándome. La orden fue: no se alejen, no se vayan, porque el Espíritu Santo, el regalo del Padre, vendrá sobre vosotros, los embestirá. Y entonces, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos más que nunca la doble porción de comunión con el Espíritu, la doble porción de unción con el Espíritu Santo. No pretendamos ser discípulos, no pretendamos ser siervos de un Señor al que ni obedecemos ni agradamos. No pretendamos ser discípulos de un maestro en quienes instrucciones no ponemos por obras. El evangelio no se trata de tu pensamiento, ni de tu opinión, ni de tus ideas. Se trata de una instrucción, de un mandamiento, de un plan ya trazado, de un plan ya dado. De eso se trata. Vendrá el Consolador, vendrá lo que les prometí. Y si tú y yo obedecemos, en Juan el Señor dice: cuando el ayudador, el que es igual a mí, Él no hará diferencia, es igual a mí, harán obras mayores que las que yo he hecho. Y meditando en esa palabra, la orden, la instrucción, la necesidad que tú y yo tenemos como discípulos, como hijos, como siervos, como vasos de honra. La palabra del Señor dice que Él nos ha escogido como vasos de misericordia. ¿Qué quiere decir eso? El carácter del Señor clemente, compasivo, que pasaba por las aldeas, pasaba por la orilla de Galilea, del Jordán, pasaba, andaba por veredas haciéndole bien. Era compasivo, era misericordioso con las multitudes. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está el carácter de Dios en ti, en compasión y en misericordia? No en humanismo, no movido por emociones, no queriendo ganarte el favor del hombre, sino guiado por el Espíritu. En tu congregación, en tu área de trabajo, en tu propia casa. Cuando te das cuenta que alguien tiene una necesidad, ¿cómo eres movido tus entrañas a misericordia? Si se trata de una situación financiera y no tienes, te recuerda el Espíritu Santo la palabra de Hechos con nuestro hermano Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Compartía con una mujer antes de llegar y le decía: hermana, hemos llegado a la conclusión de entender que no vamos a poder hacer la obra de Dios y mucho menos nos vamos a poder sostener en la corriente de este mundo, en la confusión de este mundo, en el caos interno en las congregaciones, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque vamos a ser arrastrados. Y si no nos vamos a poder permanecer y estar de pie, mucho menos vamos a poder hacer la obra encomendada y vamos a dar cuentas. El Evangelio es sencillo. El Evangelio se trata de Dios haciendo la obra en vasos de barro, en vasos que Él escogió, vasos dispuestos a negarse, a morir, a poner su vida por Él. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata esta clase, de esto se trata el aula del Espíritu Santo. Porque en este tiempo
La persona del Espíritu Santo en la boca de muchos, en las predicaciones de muchos, en la enseñanza de muchos, es como si fuera cualquier otro espíritu, pero quiero recordarte la palabra. El Espíritu Santo es Dios, es un regalo del Padre, es la esencia de Dios morando dentro de ti. Es una parte de Dios morando dentro de nosotros para auxiliarnos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, desánimo, desaliento, cuando te sientes desfallecer y habilitándote para la obra, el llamamiento, el trabajo, el propósito por el cual te escogió. No es un espíritu, es el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el que te conduce por sendas rectas. Dios Espíritu Santo no hablará y no te mandará hacer algo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan un solo lenguaje, un solo idioma. Se mueven en un solo principio, en un solo mandamiento, en una sola instrucción, lo que ya está escrito. Si el Señor Jesús habló contra la idolatría, acerca de las tradiciones y de los rituales de los fariseos, los religiosos, el Espíritu Santo no te va a mandar a ser religioso y a operar en tradiciones, en obras de la carne. Él no lo va a hacer. Es un espíritu, ciertamente, como le dijo Pablo a Timoteo. En el último tiempo, muchos espíritus engañadores han salido. Pero el espíritu que procede del Padre, Él dará testimonio del mensaje de la cruz. Él te conducirá por sendas de justicia, por sendas de verdad. ¿Cómo está el casco de la salvación en tu cabeza? ¿Qué quiere decir el casco de la salvación? Cuando tú y yo meditamos en el casco de la salvación, en la protección, en el pensamiento, en el calafatear nuestra mente, nuestro corazón, con la salvación que hemos recibido, ¿qué participación tuviste tú o tuve yo para obtener esa salvación? Ninguna. Entonces, cuando yo visto, porto el casco de la salvación, quiere decir que yo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que entender, armonizarse, sintonizarse, que todo lo que ahora yo puedo obtener de beneficio de parte de Dios, méritos, beneficios, son solamente por una sola razón. Por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora y salvadora que Él ejecutó en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo portamos, vestimos, nos armamos con el casco de la salvación, podemos llegar a lo que dice Efesios. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma mente, una misma fe, un mismo Padre, un mismo Señor. Vamos a llegar a la unidad. ¿Cómo pretendemos llegar a cumplir el pensamiento, la oración, la súplica de Juan 17? Si tú tienes una vestidura diferente y yo tengo una vestidura diferente, creo que hemos llegado a la encrucijada de Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad cuál es el buen camino, mirad cuál es la senda nueva, mirad cuál es el mensaje que estás oyendo, que estoy oyendo, que has conocido, que he conocido. Es el mensaje de la salvación, es el mensaje del Redentor, es el mensaje del Salvador.
un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Señor, un solo Dios y Padre, un solo Espíritu. Dios quiere limpiarnos. Dios tiene un remanente, tiene una manada pequeña, somos pocos, pero tú y yo necesitamos determinarnos. ¿Qué quieres seguir creyendo? ¿Con qué quieres seguir ejecutando, funcionando? Un plan divino solamente se puede hacer con una sola cosa: la llenura, la investidura del Espíritu Santo. Solamente con la llenura y la investidura del Espíritu Santo podemos testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Y leyendo la Escritura y la palabra en la jornada en la que estamos de Mateo, cómo el Señor quería instruir a sus discípulos, se manifestaba a las multitudes, se dio a conocer. Él no se escondió de nadie, pero Él sabía que no todos lo iban a seguir. Él sabía que no todos iban a determinar por Él, pero yo y mi casa hemos determinado servirle al único Dios verdadero, mi descendencia, mis generaciones por venir. Si tú, padre, madre, encargado de familia, determinas y proclamas determinar que tu descendencia y tus generaciones por venir le servirán al único Dios verdadero, Dios honrará la determinación. Pero Él quiere empezar contigo y conmigo. ¿Cómo está nuestro corazón definido para verdaderamente seguirle, servirle, creerle, confiar en Él? Aunque no veas lo que tú quieres, aunque no obtengas lo que tú quieres. ¿Cómo está la disposición? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Estamos acercándonos a tiempos más difíciles y creo que es necesario volver a la comunión cerrada, íntima, sin falta, con el Espíritu Santo. No un espíritu que te viene a hablar mal de una persona, no un espíritu. Esos son otros espíritus. Dios no desnuda su cuerpo. Dios no desnuda sus miembros. Él cubre. Su gracia es sobreabundante. Tú y yo tenemos que determinar a quién le vamos a seguir prestando los miembros de nuestro cuerpo. ¿Se los vas a prestar a las tinieblas o se los vas a prestar a la luz? Si se los vas a prestar a la luz, tus obras tienen que ser justas, íntegras, que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y leyendo la Escritura en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 14, el Señor enseñándole a los discípulos, instruyéndolos, porque Él sabía que llegaría el día en el que ellos se iban a recordar. Y miraba en el Mateo capítulo 15, donde los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos, los malvados, los perversos, los sepulcros blanqueados, tenían tanta falta de temor y temblor reverente, de sabiduría, que se atrevían a venir a tentar, a juzgar, a ponerle trampas al Señor Jesús. Y le dicen, se acercaron a Jesús algunos fariseos, Mateo capítulo 15, y maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, y les preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir, ya no dijeron los mandamientos de Dios, ya eran sus tradiciones, sus ideas, sus pensamientos. Mira qué delicado es, hermano y hermana, querer mezclar tu testimonio, tu pensamiento, tu idea, tu opinión a las cosas de Dios.
Al rato se termina asentando como que así tiene que ser. Por eso ningún testimonio es absoluto. Dan gloria a Dios, pero no es absoluto. Ningún proceso de vida es absoluto. No esperes el aplauso, y si lo esperas, huye, corre. Porque lo único absoluto es la palabra de Dios y lo que ella hace en tu vida y en mi vida, si es que le dejamos hacerlo. Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a todos esos hombres que buscaban poniéndole trampa, queriendo cómo matarlo, les dijo: ustedes anulan el poder de la palabra con sus ritos y sus tradiciones. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de no con mi rito, de yo estoy puntual en el servicio de la congregación y me siento enfrente y brinco y salto y lloro y se me salen los mocos y me doy vueltas y hago un show. Pero cuando viene la palabra, ¿cuánto dejas que la palabra opere en tu corazón? Porque si no, solamente fuiste un malabarista, que hiciste actos, que hiciste movimientos, pero lo más importante, ¿qué es lo que la palabra está haciendo en tu corazón? Eso es lo único que a Dios le importa. Porque en muchos lugares las personas se han formado su propia idea de alabar y de adorar a Dios. La palabra es clara en cuanto a la alabanza y la adoración que Dios solamente recibe. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra adoración no solamente es un acto de rendición, sino involucra la obediencia. Y por cuanto involucra la obediencia, involucra la acción. La obediencia a un mandamiento, la obediencia a la palabra, la obediencia a una instrucción. Eso es la adoración. La alabanza, atributos, ¿para qué y para quién? Cuando tú le dices a Dios, el Señor es mi rey, ¿de verdad te estás sometiendo al gobierno de ese rey? Cuando tú le dices, el Señor es mi todo, ¿de verdad te estás haciendo un súbdito, un esclavo del mejor Señor? Si en lo natural, Israel cuando era el año del jubileo tenía que dejar libres de deudas y libres a los esclavos, ellos voluntariamente regresaban a un hombre para decirle: yo he sido bien tratado en esta casa, quiero voluntariamente servirte por el resto de mi vida y te entrego a mi familia, porque yo sé que tú eres un amo bueno, un Señor bueno. Cuanto más tú y yo, cuando le decimos al Señor, tú eres mi Señor, en la alabanza y en la adoración, no te someterás al que ha sido siempre bueno, siempre fiel y no ha cambiado a pesar de ti y de mí. Revisemos los conceptos, revisemos los pensamientos y las ideas que tenemos acerca de definiciones en cosas que hacemos. Porque estos hombres se suponía que eran conocedores de la Escritura, conocedores de la profecía, conocedores del advenimiento del Mesías y ya ni siquiera mencionaban a Dios. Ahora, las tradiciones de nuestros ancianos. Bueno, así me enseñó mi papá y mi mamá. Yo hago esto porque así. No, mi pastor dice. No, el profeta me dijo. No, el apóstol dice. No, mi pastor. Antepones la palabra del hombre por la palabra de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Dice: y porque ustedes y el Señor Jesús conociendo sus corazones, y eran por cosas vanas. Comen sin lavarse las manos, comen sin cumplir primero el rito. Era un rito, era una tradición, era un acto de educación.
que no es malo, pero no es tan importante. Si no tienes agua, si tienes un vaso de agua y te estás muriendo de sed y vas a comer una torta, ¿qué prefieres? ¿Morirte de sed o usar ese vaso de agua para lavarte las manos? Porque los microbios, todas esas cosas son supersticiones. Se supone que tú oras y la oración santifica. Hay tanta gente involucrada ya en supersticiones, que el virus del flu, que el virus que el virus lo otro, y se les olvida la promesa del Salmo 91, que la peste, que la saeta no llegará a ti, no te tocará, la promesa de Dios de que Él es tu escudo, Él es tu torre fuerte, tu ciudad amurallada. ¿En qué estamos? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo vuelva a encauzar nuestra vida por esa senda de justicia, por esa senda de verdad, creyéndole a Dios, a sus promesas, sus palabras. Si hay algo en lo que tú honras a Dios, es en creerle que Él es fiel en sus promesas, en el sacrificio de Cristo, donde se nos ha otorgado toda la provisión. El pacto sobre mejores promesas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él proveerá. Y como dijeron nuestros hermanos en Daniel, si nos libra, bueno, y si no, yo le amo por lo que Él es. Yo le sirvo por lo que Él es. Yo le obedezco por lo que Él es, por lo que Él ya ha hecho. No si me da o no me da. ¿Cómo está tu corazón de la gratitud, de lealtad hacia Dios por lo que Él ya ha hecho? Nos libró de la muerte eterna, nos hizo partícipes de su familia, nos hizo partícipes de su naturaleza. Él vino a morar dentro de nosotros. Y Él quiere crecer, como dice nuestro hermano Juan. Tú menguas y Él crece. ¿Cuánto te niegas para que Él crezca? ¿Cuánto menguas? ¿Cuánto desapareces para que Él se haga más grande en ti? La imagen de Cristo se forme en tu vida. Y dice, y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y cuando una persona ya ha cambiado el mandamiento de Dios, ha hecho a un lado, ha impuesto o ha puesto o ha establecido sus pensamientos y sus ideas, esa persona está completamente alejada de la realidad a lo que ha sido llamada, a ser testigo de un Señor, de un Dios. Esa persona ya está con el espíritu apagado. Ya no hay comunión. Ya está cortada la relación. Por eso la importancia, y se supone que eran del pueblo de Israel, los fariseos y los maestros de la ley. Ellos conocían. Pero al transcurso de los años y de las generaciones y de las décadas, así se establece un rito y una tradición. Alguien lo empieza a poner como que es un mandamiento y toma tiempo. Dice un rito y una tradición
toman un tiempo para establecerse como una realidad, cuando en verdad no tienen nada que ver con Dios. Por tanto, un rito y una tradición no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, con el evangelio, con el evangélico. A ti y a mí, lo único que nos conviene, lo único a lo que tenemos que hacerle caso y seguir la instrucción del escrito está. Todo lo que se salga, todo lo que contradiga el escrito está, como dijo el Señor Jesús. Hagan lo que ellos dicen, que dice la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no está registrado y va en contra del mandamiento y de la instrucción. Por eso en este tiempo que tú y yo vivimos, es indispensable, es urgente, es necesario, es vital, es de vida o muerte que tú y yo regresemos. Y no solamente lo hagamos de un deseo o de una buena intención, sino que lo llevemos a la práctica. Necesitamos volver a la comunión, volver a seguir, volver a ir, entrar en ese cuarto donde entrábamos. No te muevas de ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Suplícale, ruégale, para que vuelva a venir esa comunión que un día teníamos. De tal manera que podías discernir los pensamientos como el Señor Jesús. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mente puesta? Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar, actuar y caminar como Él lo hizo. En la mente de nuestro Señor Jesús había un solo propósito: cumplir el plan del Padre, hablar solo lo que el Padre le dijera, actuar solo conforme el Padre le decía y terminar la obra y regresar al lado del Padre. La gloria que tuve cuando estaba contigo, la honra, la dignidad que tuve cuando estaba contigo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y Dios ha dejado el regalo del Espíritu Santo. Te insto, te aconsejo, me aconsejo que volvamos. Despojémonos de todas aquellas cosas que nos estorban. Y seguido ahí en Mateo capítulo 15, el Señor le dice a sus discípulos, fue tan claro lo que Él les habló. Y todavía viene, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan lo que contamina a una persona. No es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercan los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Claro, porque la palabra del Señor, como Él conocía todas las cosas, iba con denuedo y con autoridad y puso, como nosotros decimos, el dedo en la llaga. Por eso se sintieron ofendidos. Cuando tú y yo nos disponemos a hablar solo la verdad y nada más que la verdad, eso es lo único que el Espíritu Santo necesita para conviccionar los corazones de justicia, de pecado y de juicio. No solo para los demás, sino también cuando vengan a ti. Y si tu conciencia todavía no está cauterizada, insensible al pecado y a la desobediencia a Dios, presta atención. Cuando Dios te hable y ve en el secreto y deja que esa palabra examine tu corazón,
La palabra tiene todo el poder para transformarnos, liberarnos, sanarnos y restaurarnos, vindicarnos, perfeccionarnos, hacer su obra. Pero como dice aquí en Mateo capítulo 15, 7, hipócritas. Mateo capítulo 6, así por causa de la tradición anulan la palabra de Dios. Si anulan la palabra, no tiene poder y efecto en ellos. Pero tú y yo debemos de dejar que esa palabra, si todavía no estás cauterizado, si todavía no eres insensible, y haces como tú quieres y siempre le buscas excusas y pretextos y argumentos a la palabra de Dios. Quiero recordarte una cosa, hermano y hermana. Si Dios es tu Señor y Dios es tu Dios y tú eres su hijo y eres su discípulo y eres su siervo, a ti y a mí, cuando Dios exhorta, consuela y edifica nuestra vida, lo único que tú y yo tenemos que hacer cuando una palabra viene en cualquiera de esas tres manifestaciones es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando un jefe nos llama la atención? ¿Nos quedamos en silencio? Y agachamos, inclinamos un poco nuestro rostro para escuchar lo que nos están hablando. Hay mucha gente que está recibiendo exhortación, consolación y edificación de parte de Dios y está con el rostro levantado, como diciendo, oh sí, yo ya sé, oh sí. No, tengamos una actitud humilde, tengamos una actitud, porque dice que un corazón contrito y humillado es creado, formado. Cuando tú y yo le hemos faltado a Dios, reconocemos nuestra falta. Seamos humildes delante de Él cuando Él viene, porque Él quiere nuestro bien. No hagamos como los fariseos y los maestros de la ley cuando fueron exhortados. Y el Señor les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y dice, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Y dice el Señor Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Y les respondió, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro, la parábola, lo que les dijiste a ellos. ¿También ustedes son todavía tan torpes? O sea, ¿no entendiste, Pedro, tan claro que a veces nosotros queremos tener actitudes de humildad y de mansedumbre delante de Dios, haciéndonos como que si Dios no nos conoce, ¿verdad? Ay, Señor, de verdad, como que si Dios no te conoce, como que si Dios no me conoce. Te estás haciendo el inocente, el ignorante, pero Dios sabe que a veces te brota la astucia diabólica. Seamos humildes delante de Él. Y Pedro le dice, explícanos porque no entendimos. Les dice el Señor, ¿también ustedes son todavía tan torpes? O sea, ¿no has aprendido? ¿Tanto tiempo que has andado conmigo y caminado y todavía no aprendes? Quizá, no sé, quizá Pedro se sentía, oh, andamos con el Maestro, con el Salvador, con el Mesías. Había un poquito de orgullo y de arrogancia, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nos quieren aparentar ser ver delante de Dios cuando Él conoce todas las cosas. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Otra traducción dice, se echa en la cloaca, en el baño, en el drenaje. Dice,
Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. La visitación del Espíritu Santo en mi vida no es solamente para habilitarme en desarrollar el propósito y el plan de Dios. Si estas cosas que leímos al final están todavía dentro de ti, te aconsejo que vayas al quirófano de Dios y dejes que urgentemente, tú que te dices discípulo, tú que te dices hijo de Dios, tú que te dices creyente o cristiano, deja que urgentemente te hagan un trasplante de corazón. Porque no eres lo que dices que eres hasta que no sea cambiado tu corazón de piedra por un corazón de carne. Y en el corazón de carne ya está la ley, la instrucción y los mandamientos. Serás dócil en obedecer, en poner por obra al Señor, al Dios y al Espíritu Santo, que solamente buscan una sola cosa: que seas su testigo, su instrumento, y que se cumpla lo que Él ha hablado acerca de ti y acerca de mí. Si todavía estás buscando tramas, hacerle mal al prójimo, te recomiendo, te aconsejo que hoy te hagan esa cirugía. Espero hayas sido grandemente bendecido y continúes la limpieza, continuemos anhelando la limpieza de nuestro corazón. Aquellos que ya se nos ha sido cambiado el corazón de piedra, guardando, como dice Proverbios, por sobre todas las cosas, guardando nuestro corazón de todo aquello que quiere venir a estorbarlo, a provocarnos, a hacernos daño. Espero haya sido grandemente bendecido y el agua de su palabra nos continúe limpiando y purificando. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.